Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, tiene la palabra el señor Santos Maraver por un tiempo de 7 minutos. Muchísimas gracias, señora presidenta. El único objetivo de la proposición de ley que nos trae el Partido Popular es arrogarse un derecho de tutela y veto anticonstitucional sobre la política exterior que dirige el Gobierno de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución. Pretende así resucitar de sus cenizas un bipartidismo en política exterior que murió en 2004 y pretende también que la ley que ahora propone enmendar, una ley que fue redactada y votada por el Partido Popular en este Congreso en el 2014, cuyos objetivos eran tener un medio para aplicar la aznaridad en política exterior, el fracaso de la política exterior de Irak en la segunda fase de gobierno con Rajoy. La segunda cuestión, recortar los derechos de los trabajadores del sector exterior. Y la tercera, reducir la competencia de las autonomías en lo que en sus propias competencias se proyectaban en la acción exterior. Nuestro mandato, señorías, es muy distinto. Nuestro mandato electoral es defender la unidad de la izquierda, es establecer una barrera que bloquee el avance del PP y de Vox, es poder facilitar la acción de gobierno progresista que favorezca a las mayorías y es aplicar una política exterior progresista y feminista que mantenga los derechos por los que tanto luchamos en el interior de nuestro país proyectados en el exterior. La primera enmienda, que se refiere al artículo 6 de la Ley 2/2014, obvia que existe la Ley 8/94 de creación de la Comisión Mixta de la UE, que en su artículo 3 establece claramente la obligación del Gobierno de explicar por escrito, antes de los consejos europeos, cuál va a ser la posición y cuál va a ser la agenda de esos consejos. Y ese mismo artículo 3 establece la capacidad de iniciativa de los miembros de la Comisión para pedir más información, cualquier informe o cualquier comparecencia en relación a esto. Lo que se pretende ahora es muy distinto. Lo que se pretende es hacer exactamente lo mismo que se ha hecho aquí con el tema del reconocimiento del Estado palestino, es proyectar en el Congreso las posiciones del Gobierno Netanyahu y bloquear la acción de Gobierno reconociendo al Estado palestino. Imagínense, antes de cada Consejo Europeo, un debate en el que los partidos de la oposición lo que reflejan no son las posiciones e intereses nacionales, sino las posiciones de sus partidos correligionarios en los gobiernos de otros Estados miembros, que se proyectan antes del Consejo Europeo y bloquean la capacidad de negociación del presidente del Gobierno. Es decir, es enviar al presidente del Gobierno, no con el apoyo de las mayorías progresistas de esta Cámara, sino mandar al presidente del Gobierno atado de pies y manos para que sea víctima de las mayorías conservadoras y reaccionarias en la Unión Europea. La segunda enmienda que se plantea es alrededor del artículo 35 y es muy parecida. Simplemente se refiere ahora a la estrategia de política exterior, un documento que lo que intenta es democratizar el debate sobre política exterior una vez al año. Ese mismo debate cuenta, además, con las posibilidades de las sesiones de control del Gobierno, las interpelaciones y las comparecencias en las comisiones. Es decir, es completamente innecesario desde el punto de vista procedimental. Y la tercera enmienda, señorías, respectiva al artículo 149, es una lectura reaccionaria de nuestra propia Constitución, que lo que pretende es recortar las competencias de las autonomías, unas competencias que hemos discutido y aprobado en esta Cámara para que no pueda proyectarse en la acción exterior del Estado ni en la Unión Europea. Eso, señorías, es una lectura contra la Constitución y contra los intereses de las mayorías de este país y su plurinacionalidad. Por lo tanto, nuestra posición es bastante clara. Como se ha señalado en esta tribuna antes, es importante ampliar la base de acuerdo que tenemos sobre política exterior. De las 230 medidas del programa de Gobierno, solo 3 se refieren a la acción exterior y 11 a la Unión Europea. Eso es insuficiente para gobernar. Necesitamos tomarnos en serio estas brechas que nos presenta el PP, sentarnos todos los partidos que apoyamos al Gobierno, la mayoría de esta Cámara, y concordar y consensuar una política exterior que nos permita que sea progresista, que sea feminista y que defienda los intereses de la mayoría. Y el segundo punto es que la melancolía por la pérdida de ese derecho de veto en política exterior
va a seguir actuando y nos obliga no solo a resistirla, sino a oponernos frontalmente. Y en ese sentido anunciaremos que vamos a presentar nosotros también una propuesta de reforma general a la Ley 2/2014 que permita democratizarla, modernizarla y crear un nuevo consenso en este mecanismo esencial de política exterior. En el último minuto que me queda no puedo obviar la cuestión de Sáhara, Palestina y Ucrania. 3 puntos, 2 de ellos que fueron acordados en el programa de gobierno y uno que tuvo que quedar fuera. Y es necesario construir un consenso sobre la mayoría en esta cuestión. En la cuestión del Sáhara, porque necesitamos romper la dinámica de 50 años de un exilio insoportable en Tinduf del pueblo saharaui. Necesitamos apoyar el proceso de negociación en Naciones Unidas, un proceso de descolonización que debe producir un acuerdo entre las partes y que permita el ejercicio del libre derecho de autodeterminación del pueblo del Sáhara. Necesitamos, en la cuestión de Palestina, dar pasos efectivos en lo que supone el reconocimiento del Estado, abrir una embajada en Ramallah, establecer nuestros consulados, defender nuestra cooperación y a nuestros cooperantes allí. Cese el fuego inmediato, ayuda humanitaria, corredores humanitarios, apoyo a UNRWA y a Naciones Unidas. Todo eso son medidas concretas que necesitamos impulsar. Y Ucrania, efectivamente, señor Pons, nos hemos encontrado con que el Gobierno, en una partida expresupuestaria, fuera de unos presupuestos que no se han podido elaborar para este año y que, por lo tanto, debían de haberse mantenido el límite, una partida extrapresupuestaria, nos dicen, después de haberse discutido, con 2 escritos de oposición presentados en el Gobierno, lo ha explicado la vicepresidenta segunda hoy en Televisión Española, nos encontramos hoy con que esas armas van a ir destinadas a una situación que se ha producido en Ucrania por el bloqueo del Congreso y del Parlamento, del Congreso y del Senado norteamericano, que han dejado a Ucrania sin capacidad de munición y sin capacidad de responder a la ofensiva. Y se pretende en un mes solucionar un problema que se viene arrastrando desde hace 3 años. Esa situación, que es grave, que hay que discutir, que este Parlamento tiene que tomar conciencia porque la situación de seguridad europea lo exige, es la que tenemos que abordar. Pero lo haremos desde la unidad de la izquierda, desde el bloque progresista y desde la defensa del derecho internacional y los derechos del pueblo ucraniano frente a aquellos que lo han sacrificado más de una vez. Y recordemos quiénes fueron, por ejemplo, los que a nivel internacional en el año 39 reconocieron la ocupación de los países bálticos y no fue la República en el exilio. Fue el Gobierno franquista del que ustedes se siguen reclamando. Muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal. En La Voz Progresista tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.